Muy buenas amigos y amigas, un episodio más y ya veis el escenario de donde estamos. Bicicletas, dos ruedas, más o menos ya lo podéis intuir. Estamos en Torque Bikes, en Carballo. Dar las gracias por cedernos las instalaciones y acomodar todas nuestras necesidades. Y sin enrollarme mucho más, introducción y empezamos. Pues sí, lo tenía que decir, el contenido de hoy va a ser espectacular. Tengo tantas ganas de que lo podáis disfrutar mientras estáis haciendo algo en casa, conduciendo, si tenéis tiempo, mirarlo porque el escenario es impresionante, que después hablaremos de esto todo, pero no me voy a enrollar más. Tengo a mi derecha a una persona que le tengo un aprecio enorme por todo lo que significa, no solamente, vamos a decirlo, deportivo, como entrenador, que vamos a hablar hoy, sino de los valores que lo engloban. No, vamos a pasar a presentarlo con todos ustedes, Alexis Gesto Vilas. Muy buenas, ¿qué tal, tío? Muy buenas, Iván, ¿qué tal? Pues primero de todo, muchísimas gracias por hacer esta entrevista, a ti, a Dani, que está ahí atrás de las cámaras, a mi amigo Lolo por dejarnos este impresionante espacio que está creando ahora mismo, su propio taller de bicis, que lo podemos ver aquí de fondo, que es absolutamente brutal, así que muchísimas gracias a los tres, esto ya para empezar. Que sí, que tan pronto llegamos aquí acogedor, calentitos, estamos en invierno en Galicia, pero está calentito y ya veis, el escenario no puede ser mejor para hablar. Pues bueno, una charla de tú a tú, de que nuestros oyentes nos escuchen, solventarle dudas Eso y si es. no, pues eso. Después por aquí abajo va a aparecer todos los canales, todos los likes que le podéis ir preguntando a Alexis. Y para empezar, pues vamos a empezar un poquito por lo más sencillo, Alexis. ¿Cómo se te da para meterte en el mundo de la bicicleta? Vale, pues mira, yo empecé en esto de la bici pues sobre el año 2017, creo recordar. Empecé como cualquier persona ¿Un hobby? Sí, un hobby, salir con los amigos de aquí de cerca de casa, dar unas vueltas y poquito a poco pues le vas cogiendo el gusanillo hasta el punto de competiciones, entrenamientos, números, hasta el punto de decir, yo es que tengo algo ahí dentro que me mueve a querer saber más y enseñárselo a los demás y al mismo tiempo, pues, si puede ser, ¿por qué no dedicarme a esto? Entonces fue cuando empezó toda esta aventura que os la voy a ir Todo este contando. proyecto, ¿no? Sí. Que empezamos siempre, pues eso, disfrutando de la bicicleta, que te va llevando un poquito más, se te nota que el tema de los números siempre te gustó, fuiste un apasionado de, podemos decir la palabra friki, Sí. ¿no? Que ahora mismo tal, que para controlar todo, para tu mejora, la mejora de tus compañeros, de la Eso es. grupeta, que al final estamos siempre en grupo, oye, pues tienes que tal, por esto, Correcto. que lo vamos a contar. Entonces, bueno, siempre te gustó, no vamos a Sí. engañarnos. Sí. Y bueno, poco a poco fuiste ya entrando en competiciones, ¿no? Sí, eso es. Como bien dices, siempre me había gustado mucho el tema de los números, del análisis, de llevarlo todo lo más estructurado posible. Uh-huh. Y una vez me empecé a introducir en el tema de las carreras, Uh-huh. pues ya, claro, más importancia cobraba el tema de la estructura. Entonces me empecé a obsesionar porque al final esta es la palabra. Todos cuando llevamos ya un cierto Uh-huh. tiempo y ya tienes un cierto nivel en bici, pues creas como una pequeña obsesión que en algunos casos incluso no es sana. Entonces, yo había tenido entrenador mucho tiempo y ejecutaba todo a la perfección. No había... daba igual que lloviera, que como fuera, que esto es Esparta y el entreno se hace. Muy sí rígido o en sí. ese caso. Exacto. Hasta que llegó un punto que
yo quería empezar a entender las cosas, el por qué se hacían, por qué lo hacía, el por qué no, el que estaba mejorando. Y entonces fue cuando me decidí a estudiar el entrenamiento. Entonces empecé por mi propia cuenta, simplemente yo viendo pues contenido gratuito, apuntándome a algún curso, hasta que finalmente pues me saqué la titulación de entrenador de ciclismo por la Universidad de Salamanca. Y actualmente pues también estoy cursando un máster de rendimiento para al final, cuanto más conocimiento tenga, más voy a poder ayudar a mis deportistas y a mí. Por ahí iba a ir un poco, ¿no? Que aparte de ser, pues eso, un apasionado de la bici, pues que te encanta el tema de competición, que quieres ir un poquito más allá del tema del entrenamiento, te surge la idea de este proyecto que vamos a AGV360 Training. Eso es. Que ya está en marcha. Eso es. Es una locura. Todo el mundo de boca a boca está hablando sobre eso y por eso hoy te vamos a traer aquí. Hay que llevar a este chaval a preguntarle qué está haciendo, cómo lo estás implantando. Entonces, explícanos un poquito cómo surge. ¿De dónde nace el proyecto de ir un pasito más allá, de ser tú quien planifique y estructure a otros deportistas? No siendo tú el deportista que te lo planifiquen, sino a la viceversa. Explíquenos un poquito cómo surge este proyecto. Sí, esto es súper interesante, o yo por lo menos para mí lo considero súper interesante de cara a la gente que pueda entender lo que yo hago con mis deportistas. Y el nombre ya da pues una intuición o un pequeño guiño de lo que hace mi trabajo. El 360 viene englobado a que lo que yo hago no es simplemente pues hacerte una planificación rígida y apáñate. Lo que yo quiero hacer con los deportistas es una planificación adaptada a su vida y no que su vida se adapte a la planificación. Esto es clave para que tú puedas mantener la ilusión de entrenar en el tiempo. Motivación. Eso es. Luego, otra parte que compone estos 360 es el tema de la mentalidad, que esto es básicamente que tú entiendas lo que haces, el por qué lo haces y aprendas lo que estás haciendo. Porque al final, si tú sabes lo que estás haciendo y lo comprendes, vas a ejecutar muchísimo mejor los entrenamientos. Si un día no puedes hacerlo, vas a saber adaptarlo. ¿Por qué? Porque yo te lo explico. El tema, dime. En este caso, eres más allá que un entrenador propiamente dicho, ¿no? Venga, te mando pues los entrenamientos o mensuales o semanales o lo que sea y los tienes, cúrratelos y ya me dices el fin de semana cómo te fueron y tal. Sino que ya pasas un poco más esa cercanía, quieres esa cercanía con el deportista, de qué le pasa en su día a día, si se puede planificar ese día a día por A, B o C, lo que le pueda pasar, porque somos personas y nos pueden pasar siempre imprevistos. Yo lo que veo es un pasito más allá, ¿no? De que entrenadores hay muchísimos, sino que AGV360 Training es algo más. Eso es, lo has descrito a la perfección. Al final, yo ahora mismo estoy haciendo lo que siempre me hubiera gustado que me hicieran a mí. Entonces, lo voy a hacer exactamente como anteriormente en el pasado yo habría dicho, pues me encantaría que me hicieran esto. Es algo muy bonito eso que acabas de decir, Alexis, de haz lo que te gustaría que te hicieran a ti, ¿no? Sí, obviamente. Es decir, es lo que te digo. Al final, siempre hay imprevistos, siempre hay ocupaciones, siempre hay muchísimas cosas que te puedan pasar en el día a día. Entonces, la comunicación deportista-entrenador tiene que ser diaria y con un feedback brutal, tanto por WhatsApp, por Training Peaks, por lo que sea. Y además, si yo no tengo ese control, entre comillas, sobre ti, ese feedback, tus mejores resultados tampoco van a llegar. Porque si tú, me lo invento, si tú tienes mañana un entrenamiento duro de V2 Max, por ejemplo, y yo veo tus métricas de, por ejemplo, que no has dormido bien, que tu carga no la estás asimilando correctamente, que
cualquier estímulo que no dependa exclusivamente de ti, que sean factores tuyos internos, yo si lo veo, puedo adaptar el entrenamiento. O si tú me lo dices, puedo adaptar el entrenamiento. Sin embargo, si no hay esa comunicación, esa cercanía que yo siempre reclamaba, no vas a llegar a tu mejor versión. Entonces es algo que la cercanía es completamente vital y clave para mí en el entrenamiento. Sí. Hablando un poquito de cómo es tu plan de entrenamiento y tal, el deportista que entra dentro de tu grupo de entrenamiento, dentro de ese grupo, porque por lo que tengo entendido que es un grupo muy reducido, muy concreto, que iremos hablando sobre él. Vale. ¿Qué temas tratáis? ¿Qué metodología utilizáis dentro del grupo? Vale, sí. Como tú bien dices, el grupo es reducido y esto tiene un motivo. El motivo es porque la calidad que se dé al deportista sea máxima. Es decir, yo prefiero tener a 10 deportistas y no a 50, porque esos 50 no van a estar atendidos de una manera correcta o de la mejor manera, por decirlo mejor. Entonces, con un grupo reducido de deportistas, su nivel de atención va a ser muy alto. Mis análisis van a ser muy altos. Y luego puedo controlar mucho mejor sus entrenamientos y al mismo tiempo tener mucho más feedback más detallado de todos y al mismo tiempo hacer algo que, bueno, si quieres lo vemos luego o te lo digo ya ahora. Dime. Vale. Totalmente. Nosotros hacemos una clase todas las semanas grupales entre todos los deportistas o los que pueden asistir. De las preguntas y respuestas que tengan, las comentamos en directo o si hay algún tema que sea de interés por mi parte para los deportistas o de los deportistas hacia mí que quieran saber, yo lo explico. El tema a tratar. Eso es, el tema a tratar en clase y eso va a quedar todo en una plataforma que tengo para que así los deportistas puedan aprender, entender, procesar y visualizar cuantas veces quieran todo tipo de contenido que se haga. Una pequeña familia, ¿no? Al final creamos una pequeña atmósfera rodeada de eso, ¿no? De todo. Eso al final muchas veces le damos más importancia al tema físico, entrenamiento físico y dejamos un poco más de lado alimentación, descanso, lo mental, ¿no? Que ahora mismo pues es una de las bazas a trabajar más o que los deportistas demandan más o necesitan más cuidado, pues me parece que eso es gran, ¿no? Que es grande el tema ese que tratáis todas las semanas de un tema en conjunto, que preguntas que tengan todo el mundo, no, porque al final cada uno en su casa puede tener su entrenamiento, pero claro, no podemos tener 24/7 al entrenador al lado solventando. Entonces, buscar una atmósfera familiar, cuidada, de confianza, que se puedan tratar todos esos temas, porque igual yo puedo hacer una pregunta que es una duda que tengo, pero igual esa duda también la tiene el compañero, porque también tengo entendido que a nivel nacional, que vamos a llegar a nivel nacional. Sí, vamos a llegar a puntos que la podemos verdad... tener esa cercanía... Pero que al final que hay gente de todo del panorama español. Tenemos gente ahora mismo de Castellón, nos va a entrar en breve un compañero de la zona de Perú, nos ha entrado ya un malagueño, estamos... Ya os lo digo, abrid bien los ojos y los oídos porque el contenido es brutal y solo acabamos de empezar. Vamos a ir matizando más temas. Por darle un poco de continuidad a la charla de hoy y siguiendo un poquito con tu marca, ¿no? Con AGV360 Training, pues ¿cómo podemos contactar contigo? Porque ahora ya me metiste el gusanillo en el cuerpo y ahora pues tengo esa curiosidad de cómo puedo contactar con Alexis. Vale, sí. La red social que podéis contactar conmigo es por Instagram, como bien has dicho, AGV360 Training, y luego también por el canal de YouTube. Tengo ahí mi canal donde os dejo los vídeos más explicativos a nivel de
más contenido. Sí, perfecto, está bien que lo aclares porque... Exacto, ahí es donde vamos a aprender más de verdad con el YouTube. Uh-huh. Y en Instagram, pues todos los días os dejo pinceladas de 1 o 2 reels diarios y a través de esas 2 plataformas podéis contactarme sin ningún problema. Que tanto por una parte o por otra siempre hay esa continuidad de respuesta, ¿no? Eso que no es. Le hice una pregunta una semana... Todos los comentarios que... No tiene cabida aquí. No. Y le decía que me gusta que lo apunte porque vamos a hablar de muchísimos temas. Seguramente no va a ser el último que vayamos a hacer con Alexis porque es un libro abierto. Por lo tanto, vamos a pasar un poquito por encima lo más básico, lo que nos gustaría de una charla de amigos. Y si lo demandáis, podéis escribirnos, os respondemos. Si no, a Alexis también nos podemos responder. Pero sobre todo, de todo lo que vamos a hablar hoy, ir a su canal de YouTube. No tiene desperdicio, ni la mínima. Porque desde el primero hasta el más reciente, tiene muchísimo contenido importante. Por lo tanto, si veis o creéis que hay algo que no hablamos hoy o que no es porque no quisiéramos, igual estaríamos aquí todo el día hablando, sino que ahí en esos vídeos podéis pinchar, verlos y al final pues ya sabéis cómo es todo esto, darle al pulgar para arriba, la suscripción que no cuesta nada, es eso darle y al final a todos los emprendedores que estamos empezando en esto pues nos hacéis muchísima ayuda. Seguimos un poquito con esto. Venga. Ya has dicho que dónde podemos contactar contigo. Vamos a ponernos ya en primera persona. Venga. Soy deportista. ¿Y qué requisitos me pides o debo tener para ser de esa familia de AGV 360 Training? Vale. El único requisito que pido cuando alguien quiere acceder a entrenar conmigo es su compromiso. Básicamente. No te hace falta tener un potenciómetro, tener un rodillo de transmisión directa, tener la mejor bici. Lo único que te hace falta es tener tu compromiso de que vas a trabajar, de que vas a comprometerte a, por lo menos, ejecutar o intentar aprender el método con el que vamos a trabajar y ya está. Al final, si tú haces simplemente, pones el trabajo, los resultados te van a salir. Y paciencia. Sí, claro. Eso. Que muchas veces pensamos o consideramos que estoy con Alexis tal y llevo un mes y ya tenía que estar. No. Cada cosa tiene su tiempo. Primero llegaremos, estudiaremos tú pues cómo estás, cómo tenemos que funcionar, ¿no? Sí. Y a partir de ahí pues igual marcar los objetivos o... Eso es, primero hay que ver de dónde vienes, cuál es tu pasado de entrenamiento, porque no es lo mismo una persona que lleve pues tiempo entrenando como que acaba de empezar, es muy diferente. Y lo que has dicho tú perfectamente, trazarse un objetivo y a partir de ahí empezar a trabajar. Lo que está claro es que las cosas no llegan del día para la noche. Es decir, Roma no se construyó en un día. La gente, es lo que dices tú, quiere mejorar en cosa de un mes, pero para hacerlo bien las cosas tienen que ir más despacio. Pues una vez que ya contactamos con Alexis, ¿qué errores o qué notas más cuando recibes a deportistas? Vale. No sé si me he explicado. Sí, te has explicado perfecto. Los errores más típicos que veo cuando me contactan, pues es siempre salir a ritmo medio, a ritmo pestoso. Esto de que dispongo de 1 hora o 1 hora y media, pues a gas. Esa es la número 1. La número 2, sin duda, es la alimentación. La mayoría de ciclistas no come lo que tiene que comer ni antes, ni durante, ni después del entrenamiento, ni de las carreras. Entonces, con el simple hecho de la alimentación, intraentreno,
su rendimiento mejora sin apenas cambiar nada en el entrenamiento. Y estos son los 2 puntos más claves que siempre me llegan. Sí, porque también tengo los típicos amigos, ¿no? Tenemos una grupeta ahí y salimos a fuego. Tenemos ahí a 2 que salimos a fuego siempre. O como tenemos una hora, también salimos a full continuamente. ¿Eso en sí es bueno? Vale. Lo de la grupeta, realmente está muy bien que salgas con la grupeta y de vez en cuando os peguéis una apretada que lleguéis reventaos. Está genial. Al final, esos tipos de entrenamientos son como una carrera. Te van a dar un punch brutal, pero con moderación. No todos los domingos 5 horas a reventarte. Y luego lo que me dices de por la semana, esa hora, aquí lo voy a explicar simplemente de una manera rápida para que se entienda. Y es que si tú tienes una hora para entrenar, lo normal es que también tengas muy poco tiempo para recuperar. Entonces, has de entender que si tú entrenas esa hora que tienes a fuego, mañana vas a estar poco recuperado. Si al día siguiente vuelves a entrenar a fuego esa hora, vas a ir arrastrando fatiga constantemente hasta que llegues a un punto de estancamiento y no vayas para atrás. Entonces, aquí es muy clave polarizar muy bien la semana. No sé si quieres entrar más en detalle. No, quiero decir que es el ejemplo, creo que para que lo pueda entender todo el mundo, lo que acabas de decir, porque tienes razón, porque igual mucha gente no llega a esa conclusión, pero claro, si tengo poco tiempo y salgo siempre a gas, también voy a tener muy poco tiempo para recuperar, y la recuperación al final pues también es muy importante. La recuperación es donde viene la mejora. Donde tú destruyes al cuerpo es en el entrenamiento, pero donde se reconstruye y donde mejora, donde se hace fuerte, es con la recuperación. O sea que si tú no le das la recuperación que merece, no vas a generar adaptaciones nuevas. Entonces, mi pregunta, Alexis, teniendo poco tiempo, ¿puedo tener a un entrenador o pertenecer a un grupo de entrenamiento, en este caso, pues AGV 360 Training, para que esté planificado, estructurado? ¿Puede ser? No es que pueda ser, es que es. Como te decía, aquí lo primordial es que la planificación sea muy adecuada a tu estilo de vida. Entonces, no vale de nada que yo te ponga unos entrenos geniales si no puedes cumplirlos, o si puedes cumplirlos, pero siempre con la tensión y con la presión de andar a contrarreloj para cumplirlo, porque no vas a recuperar ni asimilar. Entonces, es trabajo perdido. Aquí lo súper importante es que polaricemos muy bien la semana, y esto, para quien no sepa lo que es polarizar, es distinguir muy claramente los días que tienes que hacer a baja intensidad y los días que tienes que hacer a muy alta intensidad o alta intensidad de verdad. Esto es absolutamente clave. Vamos un poco por ahí, si quieres. Vamos a pisar un poco por esa zona, porque ahora también está muy, muy de moda, ¿no? Como también salimos a darlo todo cada vez que tenemos un rato para coger la bici, también la dichosa o famosa zona 2. Vale. Entonces, explícanos un poco así por encima cómo es, para que todos los que nos están escuchando lo sepan y lo tengan un pelín más claro. Vale, pues mira, para que lo entienda así todo el mundo, la zona 2 has de imaginártela como una pirámide. Esto es una pirámide y la zona 2 pues es la base por la que vas a sustentar todo lo que vas a construir encima de esa pirámide. Entonces, si tú empiezas a entrenar sin una buena base, sin una zona 2, todo lo que le eches por encima no va a llegar suficientemente alto, porque se va a desmoronar tu base de la pirámide. No tener la base. Entonces, aquí es importante saber el nivel que tienes previamente y si es más alto o más bajo. Si ya tienes un buen nivel, por ejemplo, si ya tienes una buena base, siempre hay que entrenar base durante todo el año, esto que quede muy claro. Aunque tengas una hora, siempre hay que hacer base, pero dependiendo del nivel de cada persona, pues hay que trabajarla más o menos, sobre todo si se acercan las carreras o no. Es una zona que es indispensable, porque
aunque trabajes la zona 2, vas a estar mejorando otro tipo de adaptaciones, como el FTP, el V2 Max, vas a ser más eficiente con el uso de grasas, tiene infinidad de beneficios. Es que os lo digo, que es un libro abierto y tenéis vídeos y en Instagram o en YouTube tenéis vídeos para pinchar ahí si hay algo en concreto que... Sí, porque si no estaríamos todo el día hablando de la zona 2. Es que son temas muy extensos. Para resumir un poco, es que no hay una zona 2, que también es un poco más amplia y sí, correcto. todas las zonas que podamos conocer, por lo tanto que es un tema enorme. Pinchar, porque tiene un vídeo que no tiene ni desperdicio de todas las zonas, no incluido las zonas 2, sino todas las zonas. Que vayan ahí y que pinchen. Y bueno, entrando un poquito en todo esto, si empezamos a trabajar y tal, claves a tener en cuenta sobre el rendimiento para una persona, pues eso, que acaba de empezar. Vale, para una persona que acaba de empezar, sin duda, lo más importante es precisamente la base. Porque una persona que no esté bien entrenada o que lleve poco tiempo, claro, su base de la pirámide va a ser muy pequeña. Entonces, con cualquier estímulo que le des un poco fuerte, se va a pasar muy rápido y va a llegar rápido a la zona roja. Entonces, esto es lo primero que hay que trabajar con ellos, la base, principalmente. Aunque sea aburrido, bueno, hay que hacerlo. Al final, no, los trabajos, eso es más, por decirlo de alguna manera, tranquilos, o los trabajos de fuerza, o todo esto. Son los que más te van a mejorar. Aunque creas que vas despacio, aunque creas que llegas a casa y no has hecho nada, has hecho y mucho. Porque este es un error muy común, que la gente, si no llega a casa reventado, es como si no hiciera nada. Sí, no, con la sangre aquí... Sí, y esto de Alexis, es que el entrenamiento de hoy ha sido muy fácil. ¿Y? Tenía que ser fácil. Ya tendrás tiempo de que te sean complicados. Ya me dirás. Tú, sí, fácil. No, que bueno, al final tiene sus partes fáciles, pero supongo que también tendrá sus partes más complicadas, ¿no? Dentro de... Esto ya depende en el momento de la temporada que esté cada deportista. Sí. Seguimos un poquito más, ¿no? Lo que decías, estamos ahora pues en el tema de... Es algo que se me surgió ahora en la cabeza, ¿no? Vale. Que mucha gente estamos iniciando la pretemporada, ya empiezan el tema de las competiciones. También el tapering, que todo el mundo habla, o cómo... Explícanos un poco, ¿qué es eso? Vale. El tapering es un proceso que hacemos normalmente a 15 días de una carrera que sea muy importante para ti o importante. Esto lo que consiste básicamente es en reducir tu carga de entrenamiento sobre un 40 o un 50% del volumen que traías haciendo previamente. ¿Cómo sabemos si hacer el tapering pues a 15 días o a 7 días? Pues depende de la carga que traigas acumulada previamente. Si vienes bastante cargado, pues hay que hacerlo a unos 14 días para asegurarnos que vas a llegar fresco a la competición. Si es una competición que para ti es menos importante y vienes con menos carga, la podemos hacer perfectamente a 7 días. Pero aquí hay un punto muy clave, que es que durante el tapering, como te he dicho, reducimos el volumen un 40 o un 50%, pero mantenemos 1 o 2 días la intensidad para llegar a la carrera descansado, fresco, pero activado. Porque es un error muy común que la semana o se quiera apretar demasiado o se vaya demasiado relajado. Entonces hay que encontrar el punto ideal. Eso es. Entonces, decías, ¿no? Unos 15 días antes de la competición y tal, van pasando los días, acerca el día de la competición. ¿Cómo lo estructurarías tú o cómo el día antes, previo? Vale. La semana de competición la estructuraría de la siguiente manera. Y ya de paso te comento un error muy típico que veo. Y es que la semana de competición o los días antes, el deportista quiere afinar, lo que es un error. Todo el año igual no hizo. Es un error garrafal. Tú los días antes lo que tienes que hacer es todo lo contrario. Tienes que llenar los depósitos, glucógeno hasta arriba, que te rebose, y no cortarle para nada la comida.
Afinamientos tienen que ser meses antes. Y volviendo al tema de la semana de carrera, pues a mí, personalmente, lo que me gusta y lo que veo que va bien también a los deportistas es, por ejemplo, semana tipo, lunes descansamos, martes rodaje suave, miércoles activación ya con unas series a ritmo FTP o incluso tocando V2 Max, jueves rodaje tranquilo, viernes volvemos a descansar, sábado activación precarrera y el domingo a volar. Así de fácil y sencillo. Así de fácil, lo resumió en 30 segundos, pero de nada, no, de fácil no tiene nada, sino que detrás hay un esfuerzo, un trabajo enorme. Sí, y esto obviamente acompañado de una alimentación e hidratación adecuada, porque se olvida y es clave, pero muy clave. Coméntenos un poco cómo harías tú, pues eso, viniendo ya con una alimentación bien... Sí. bien preparada con su profesional y demás, el día antes de la carrera, cargar eso... Vale, el día antes de carrera hay que darle prioridad absoluta a los carbohidratos. Esto sea arroz, pasta, siempre que sea blanca, no integral, no nos interesa la fibra el día antes. Entonces, meter mucho hidrato de carbono en todas las comidas, proteína, a ser posible huevo o pollo, algo que tenga un contenido bajo en grasa, y hidratación. Muy importante hidratarse muy bien el día antes, muy importante. Aunque yo no soy nutricionista, pero tengo bases de nutrición y esto es lo más lleve. Aparte de la estrategia de carrera intraentreno, que esto también es fundamental. Sí, no, claro, al final tendremos que llevar una estrategia y aparte también, pues eso, igual suplementación. Sí, importantísimo. La suplementación en carrera con geles, barritas, isotónico, vital. ¿Te atreves a darnos algunos suplementos para todo el mundo? No vamos a concretar ahora para esa persona que está compitiendo, sino un poquito general. ¿Suplementos diarios o de carrera, me dices? Vamos a decir diarios y luego pues vamos con carrera. Vale, la suplementación al final hay que verla como la punta del iceberg. Va a ser lo que te dé esa ganancia del 0,1%. Lo que tienes que hacer muy bien es la nutrición al completo. Lo que comes cada día, controlar tus macros y ya está. La suplementación es la guinda del pastel, pero como suplementación que está evidenciada científicamente y que funciona, pues la creatina es muy buena. La betalanina también parece que funciona muy bien. Los nitratos funcionan muy bien también. Y básicamente yo me quedaría con esos tres. Con esos. Sí. Y cuando ya estamos en carrera, antes, mediante... La cafeína. Cafeína. Sin más. En carrera no necesitas nada más que la suplementación de cafeína. Aparte de, obviamente, los sales minerales que vas a aportar con el isotónico. Pero lo que es suplementación pura, la cafeína. Sin más. Galicia. Estamos en Galicia, llueve, barro por todos los lados. Bueno, pues al final tenemos que meternos un poco en la cueva que pues, los ciclistas llamamos, pues meternos en casa con el rodillo. Algunos tips que nos quieras dejar para... Pues, aprovechamos ya que estamos contigo hablando, pues utilizarlos en nuestro día a día. Sí, el rodillo al final es un arma que es brutal para mantener la forma e incluso mejorarla. Muchos de mis deportistas utilizan el rodillo y al final el rodillo no es aburrido. El rodillo, si lo estructuras con un entrenamiento divertido de series, de fuerza-cadencia, de lo que sea, se hace una sesión brutal en cuestión de 1 hora y se te pasa volando. Al final, lo más importante que hay que tener en cuenta con el rodillo es que debemos ajustar la carga, bajarla más o menos sobre un 10% de lo que lo harías en la calle. Es importante. Luego, el tema de la ventilación es clave. Hay que tener un ventilador, sí o sí, ventanas abiertas o lo que puedas.
e hidratarse muy bien. Aunque no tengas sed. No, indispensable. Un bidón de 750 o de 500, depende de la duración de la sesión y de la intensidad de la duración, pero isotónico seguro, sales minerales seguro en el rodillo, porque se pierden muchísimos sales y electrolitos. Y ya que estamos hablando del tema del rodillo, una pregunta que se me pasó ahora mismo por la cabeza. ¿Podemos con una bici de carretera planificar o estructurar, pues por ejemplo, yo que hago mountain bike o ciclocross o demás, con una bici de ruta? Sí, claro que sí. Al final, aunque compitas en mountain bike, el rodillo va a seguir siendo un aliado súper bueno para ti, ya que vas a poder hacer entrenamientos súper específicos, las series las vas a poder clavar y además vas a poder hacer un entrenamiento que a mí me gusta mucho para la mejora de la eficiencia de pedaleo, que son los entrenamientos de fuerza-cadencia. Esto consiste en intercalar fuerza, es decir, pedaladas entre 50 y 55 pedaladas por minuto, haciendo fuerza, y luego cadencia alta, 95, 100 revoluciones. Así vas a mejorar tu eficiencia de pedaleo. Y al mismo tiempo hace como un poco de... y simula el entrenamiento de un terreno un poco más duro. Eso es, sí, trabajas la fuerza. Al final, haciendo este tipo de entrenos de fuerza-cadencia, también activas unas fibras que son las fibras de tipo 2, que estas son las que se activan cuando llevas más tiempo en una ruta larga o un entreno muy exigente, y es un entrenamiento brutal que te va a ser muy bueno, muy beneficioso para las carreras que tengas de mountain bike con repechos muy duros o subidas muy explosivas. Pues nuestros compañeros de Galicia sí. Aunque esté lloviendo, truene o estemos embarrados, se puede hacer entrenamientos muy buenos en casa con el rodillo. Así que de mucha calidad. Poneros en contacto con Alexis, que os va a poner las pilas. Y ya siguiendo un poco por ahí, que bueno, todo el mundo pues también se habla, ¿no? El FTP, el test del FTP. Ya. Antes del test de FTP, explícanos bien porque mucha gente en casa seguramente que no sabe lo que es el FTP. Vale, el FTP es la cosa que todo ciclista se mide por el FTP, y no es el único indicativo de tu nivel como ciclista. Un ciclista que tenga pues 300 vatios de FTP puede ser peor que un ciclista que tenga 280. Si el que tiene 280 es más completo en todos los terrenos, va a ganar al que tiene 300. Pero vamos, el FTP básicamente es la potencia que puedes mover, la potencia media que puedes mantener en 40-45 minutos sin llegar a la fatiga, sin llegar a la extenuación. Entonces, cuanto más desarrollado tengas tu FTP, más nivel vas a tener y más velocidad crucero, como digo yo, vas a poder mantener en las carreras. Tu nivel de velocidad va a ser más alto. Entonces, cuanto más elevado lo tengas, mejor. Pero no es el indicativo absoluto de tu nivel como ciclista. Esto quiero que quede claro. Eso no te va a dar ninguna medalla ni mucho menos, sino que es algo en que los entrenadores o las personas que tengan para basarse para sacar otros números. Correcto. Es un parámetro que los entrenadores utilizamos siempre para sacar las zonas de entrenamiento que te voy a comentar también. Para hacer esto, primero tenemos que tener un potenciómetro, o bien de biela, o bien de pedal, o de... hay 50.000 ahora en el mercado. Con el tema de tecnología, eso es que 40.000 ya... Sí. Y lo primero que hay que hacer, como te digo, es este test, que consiste en hacer 20 minutos a tope, a la intensidad máxima que puedas mantener esos 20 minutos constantes. No vale que lo hagas primero muy fuerte y luego termines muy abajo. Has de hacerlo constante, y si puedes ser progresivamente acabando a tope, mejor. Aquí hay un factor que es súper importante, y es que muchísima gente hace el test FTP haciendo los 20 minutos a tope y ya está. No funciona así del todo. Hay que hacer primero un buen calentamiento, y antes de esos 20 minutos hacer 5 minutos a tope.
con lo que haces haciendo esos 5 minutos a tope es lo que se llama vaciar tu reserva, vaciar tu pila anaeróbica, tu capacidad anaeróbica. Entonces, lo que vas a conseguir es dejar a cero tu batería, descansas otros 6 minutos, 10 como muchísimo, y luego haces esos 20 minutos a tope. Y de ahí sacas tu FTP y al mismo tiempo sacas también tu zona 4 de pulsaciones, tu umbral anaeróbico. Y ahora empezamos a trabajar de verdad. Seguimos, esto se pone interesante, os lo decía. Seguimos porque la gente, el FTP, nos acabas de explicar pues lo que es y cómo más o menos se saca un entrenamiento adaptado para saber ese indicativo. Y otra cosa también muy importante y otra cosa a tener en cuenta es el VO2 Max. Sí. ¿Qué significa, qué es y cómo podemos testearlo? Vale, el VO2 Max es el indicador mayor que hay en el ciclista. Cuanto mayor VO2 Max tengas, ahí sí que más nivel tienes. Al final, el VO2 Max es el consumo máximo de oxígeno que puedes mantener, o que tienes más bien. Y esto pues se puede trabajar, obviamente que se puede trabajar, pero hemos de ser conscientes de que está limitado por la genética. Entonces, la mejor manera de saber si puedes trabajar o debes más bien trabajar tu VO2 Max es haciéndonos una prueba de esfuerzo con gases. Aquí, si la haces, vas a establecer perfectamente tus zonas de entrenamiento, tus umbrales, que viene siendo el primer umbral. Se llama VT1, es que ya me río porque esto da para mucho, pero el primer umbral que se saca, que es el aeróbico, es donde vamos a tener la zona de las grasas, básicamente, y un poquito de carbohidratos. Luego te van a sacar tu umbral ventilatorio 2, que se llama también más conocido como umbral anaeróbico, y luego ya te van a sacar tu VO2 Max, tu consumo máximo de oxígeno. A raíz de cuanto más desarrollado o menos desarrollado lo tengas, lo va a dar la medición de gases de la prueba y vas a poder saber exactamente dónde tienes que meter más el foco. Si en el V2 Max, si en la base, si en la zona tempo, lo vas a saber absolutamente todo ahí. Con la prueba de esfuerzo... Con gases. Con gases ya te indica todo. Eso. Es lo mejor que puedes hacer para sacar tus zonas de entrenamiento. Sí. Alexis, estamos llegando ya al final, pero sí darnos 4, vamos a decir, las 4 patas básicas del entrenamiento, para que más o menos nos hagamos una idea a qué es AGV 360 Training. Esta es muy buena pregunta, Iván. Y las cuatro patas básicas del entrenamiento para mí sin duda son, primero, el entreno. Sin un buen entrenamiento, sin una buena planificación, sin una buena estructura, nunca vas a conseguir los mejores resultados. Eso está claro. Luego, la segunda es la nutrición. Sin una buena nutrición adecuada a tus demandas de entrenos, de tu vida, de todo, no funciona tampoco. La tercera pata es, sin duda, la más infravalorada y es la mentalidad. Si no tienes una mentalidad bien desarrollada y una mentalidad trabajada, nunca vas a poder tampoco llegar a tus mejores resultados, porque o abandonarás a la primera o no sabrás ejecutar de la manera adecuada, o cualquier tipo de situación, ya no en carrera, sino en tu vida, te va a sobrepasar y no vas a saber cómo sacarla. Entonces, mentalmente, el tema mental es clave. Y la cuarta pata es el descanso. Sin descanso no hay mejoras ni adaptaciones posibles. Y esto es algo que a la mayoría de deportistas se les olvida constantemente. Creen que más es mejor, pero solo mejor es mejor. Y no hay más. Sí, muchas veces pensamos que por hacer más cantidad o más volumen Exacto. o más repeticiones de un ejercicio vamos a mejorar. Exacto. Pero lo que acabas de decir, ¿no? Que el descanso muchas veces también es importante, y en este caso una de las patas fundamentales que AGV 360 Training, Alexis Gesto, nos dice que tenemos que
que llevar a cabo. Y, perdona que te corte, Sí, Iván. sí, dale, hombre. Y llevándolo al hilo anterior que hablamos de con poco tiempo entrenar, el descanso, como hablamos, si tienes muy poco tiempo para entrenar, hay muy poco tiempo para recuperar. Así que hay que darle más hincapié al descanso del que le estamos dando todos. Y sobre todo descanso bueno. Sí. Que muchas veces, sí, descansé, no hice nada. Los famosos también descansos activos. Vale. O duermo, pero me levanto 5 o 6 veces en la noche. Eso todo en la familia de AGV 360 Training lo tenéis. Esto que me comentas es súper clave y se me pasaba a mí por alto también, y es que los deportistas que lleváis un reloj, como llevamos tú y yo, por ejemplo, sí, ahora... es algo que es clave, por ejemplo, para mí como entrenador, porque si tú llevas un reloj que te parametrice todos los datos de sueño, variabilidad de la frecuencia cardíaca en reposo, a ti todo esto se te va a vincular a mi Training Peaks. Voy a ver tus métricas de calidad de sueño. Entonces, si yo veo por la mañana que tú has dormido mal, o al día siguiente veo que no estás recuperando bien y tienes un entreno exigente, yo por eso puedo saber: Iván no está recuperándose bien, no está asimilando bien el entreno, no puede hacer este entreno que le toca hoy porque es muy duro. Entonces, hay que reprogramar. Entonces, lo que me comentas es súper clave. Sí, porque ahí entra también mucho lo que hablamos atrás, que no matizamos mucho, pero sí el tema de la fatiga, que muchas veces si nos sentimos cansados o si nos sentimos pues no con esas fuerzas tal, sino que es fatiga. Y ¿nos puedes dar algún consejo de cómo puedo yo saber si estoy fatigado o alguna... Esta es muy buena, sí. Para detectar la fatiga, lo mejor y lo más fiable al final va a ser siempre lo que te diga tu cuerpo. No hay mejor indicador que tu cuerpo te está diciendo: tienes que levantar el pie o dame más caña. Pero una forma de la que puedes saberlo es, como te decía ahora mismo, que hay un parámetro que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto lo que hace pues es... te está midiendo constantemente tu rango de pulsaciones, el tiempo que le lleva entre cada palpitación del corazón. Entonces, cuando llevas un cierto número de días acumuladas con el reloj, en este caso, pues imagínate, 14 días, vas a estar monitorizado siempre. Entonces, tu reloj, por tu pulso, va a saber si estás recuperando de una manera u otra según los latidos, el tiempo que hay entre latido y latido de corazón. Entonces, si tu variabilidad está bajando, está descendiendo, está yendo a la baja, significa que no estás asimilando el entreno y que no te estás recuperando. Entonces toca levantar el pie. Y otro indicador muy clave que hay es que si tú te levantas por la mañana y conoces que tus pulsaciones pues son en reposo, me lo invento, 45, y después de una carrera te levantas al día siguiente y tienes 55, tienes 10 más, es un claro síntoma de que estás fatigado. Entonces, ese día hay que levantar el pie, a no ser que estés preparando, por ejemplo, una carrera por etapas. Si estás preparando una carrera por etapas, nos interesa trabajar en fatiga en ciertos puntos. ¿Por qué? Porque la demanda de la carrera nos va a requerir esto, estar en fatiga las etapas. Los días que haya competición. Eso es. Alexis, fue un placer enorme. Voy a darte una pregunta que llevo desde el principio, desde ayer, seguramente, en la cabeza. ¿El deporte te ha dado alguna lección que tú la llevaras al emprendimiento como estás emprendiendo ahora mismo con AGV 360 Training? Sin duda, lo que te da el deporte es una disciplina para todo, ya no solo para el propio deporte en sí, sino en tu vida. Al final, si quieres rendir bien en las carreras, si quieres estar ahí lo más arriba posible con los mejores, tienes que tener una disciplina férrea y no fallar. Y luego el deporte te da unos valores, una ética, una moral
que no te lo da cualquier otra cosa. Ningún otro deporte. No. Quiero decir... Hay muchos deportes, pero por ejemplo, en nuestro caso, que es el ciclismo o el running, lo que yo veo siempre y lo que he visto es que no quiero entrar en polémicas ni en nada con otro tipo de deportes, pero no hay los insultos o esas discusiones o esos gritos o... No hay ese tipo de cosas, sino que todo el mundo se ayuda entre sí, hay compañerismo, hay buen ambiente, es otra cosa. Estás emprendiendo y seguramente que muchas veces son días duros, días de muchas veces arrojar la toalla y tal. Puede ser que el deporte en momentos determinados, puntos determinados, que sacaras tus mejores hazañas o tus mejores vivencias o experiencias, te llevara a, en esos momentos de tirar la toalla, de decir no, hay que seguir para adelante, hay que luchar, hay que... Sí, al final es lo que dices, momentos bajos siempre va a haber, siempre los vamos a tener. Aquí la clave está en precisamente eso, no tirar nunca la toalla y no arrojar nunca la toalla, porque aunque tú estés trabajando más que nunca, aunque pongas más trabajo que nadie, aunque te levantes más pronto que nadie y no veas resultados al momento, no quiere decir que no los estés teniendo. Es decir, es como el entrenamiento. Si tú llevas entrenando 3 meses, 4 meses y no ves resultados, no significa que no estés mejorando. No, estás mejorando. Lo que pasa es que todavía no se ha materializado, no se ha exteriorizado. Y esto es... tengo una metáfora que es súper buena y que siempre la utilizo porque es así, en realidad. Y esta es la metáfora del bambú. No sé si la conoces. Algo escuché, pero sí, explícame pues por qué. La metáfora del bambú es sencilla. Tú plantas la semilla del bambú, no nace. Lleva, creo que 5 meses o 6 sin nacer, pero luego, cuando nace, eso empieza a crecer todo de golpe. ¿Y por qué tarda tanto en crecer? Porque está haciendo unas raíces brutales, unos cimientos brutales. Entonces, esto hay que aplicarlo a nuestra vida también, que si el resultado no sale ya, saldrá en el momento que sea, pero no hay nunca que tirar la toalla. Se está forjando, ¿no? Se está materializando toda esa energía. ¿El deporte y el emprendimiento te han llevado a ser mejores personas? Sí, desde luego que sí. Al final... Para hacer esto he cambiado mi mentalidad porque ha sido un aspecto clave, te lo digo desde ya, y esto es por eso el 360 de AGV, porque el tema de mentalidad es clave y entonces cambiando esto ha sido la manera en que he podido hacer esto y que sin duda pues va a llegar no sé ni a dónde, te lo digo. Tema mental, sí, muy importante, que hablamos, creo que es súper importante en momentos determinados de la vida y más en el caso de los emprendedores, en este caso del emprendedor, que decides de un momento a otro pues tirar para adelante con un objetivo que tenías desde hace muchísimo tiempo para cumplirlo, ¿no? Que al final lo quiero cumplir, pues al final hay que tirar de eso, ¿no? De la mentalidad, la cabeciña, como decimos aquí en Inglaterra, que es crucial. Eso es. Al final, cuando te sacas las creencias limitantes y te sacas todos los miedos, haces un clic. Y para hacer ese clic hay que cambiar la mentalidad, aprender nuevos hábitos, salir sobre todo de la zona de confort y hacer lo que te da miedo. Porque cuando haces lo que te da miedo es cuando realmente vas a pasar al siguiente nivel. Eso garantizado. Y no te lo digo por oídas, te lo digo porque yo lo estoy experimentando y es lo que a la gente sí le va a ayudar, que haga lo que le dé miedo, porque va a ser cuando le vengan los resultados de verdad. Que muchas veces los tenemos como en la punta de la pirámide, arriba de todo, de que conseguir los objetivos o los resultados es subirnos a un podio o conseguir algunas medallas,
pero hay otras personas que pues han pasado por enfermedades o han pasado por situaciones personales, familiares, laborales, lo que sea, y que para ellos el deporte, aparte de pues entrenar, ser disciplinado, tener esa constancia de trabajo y que les ayuden, ¿no? Que al final es uno de los valores más, ayudar a otras personas para que en un futuro o en ese mismo momento te puedan ayudar a ti, pero que tienen otros objetivos como superarse día a día, de que para él pues una carrera, con terminarla y al día siguiente mejorar un poquito más o sentirse un poquito mejor, yo creo que esa parte mental que en el AGV 360 Training es fundamental, lo que trabajáis ahí. Es buenísima esta aportación que me has dado, porque al final muchísimos, la mayoría de los deportistas lo que hacen es simplemente validarse por un resultado, como tú bien has dicho, o bien con un podio, o bien con una victoria, o por lo que sea. En nuestro grupo, en nuestros atletas, lo que quiero inculcar con ellos y lo que estamos trabajando siempre es que ellos han de validarse por sus acciones diarias, por cumplir los entrenamientos a diario, por hacer lo que toca, por hacer la nutrición bien, la mentalidad bien, los entrenos, por hacer lo que pueden y hacer lo que está en su mano. El resultado no depende de nadie. Entonces, lo único que ellos han de tener en cuenta es controlar lo que pueden controlar. ¿Y qué es? Pues el trabajo diario, la constancia, la disciplina, la alimentación, el descanso. El resultado no puede ser lo que se valide, pero sí el trabajo que ponéis. Entonces, con esto es con lo que se hay que quedar. Somos muchos entrenadores, hay muchos entrenadores, pero por lo que estamos hablando, muy pocos como AGV 360 Training. Falta muy poco para llegar a esta charla tan amena que tengo con Alexis. Estaría hablando hasta las 1000. Voy a dejar otra pregunta que para mí es una de las preguntas que tiene más fundamento y que necesita un poco más de sinceridad, y es que ¿dónde ves, Alexis, a GV360 Training, tu marca, tu empresa, tu proyecto, tu familia, tu grupo de deportistas de cara a 5 años? Con más sinceridad que antes no te voy a poder contestar porque te lo he contestado con total sinceridad. Lo sé. Ya te lo digo yo. Pero ¿dónde veo mi marca personal en 5 años? Pues, si te digo la verdad, Iván... ¿O dónde la quieres ver? No sé dónde la veo, pero la veo muy, muy, muy lejos. Te lo digo de verdad. Porque sé que lo que estoy ofreciendo no lo hay. Sé que lo que ofrezco, pues me dejo la piel y el feedback de los deportistas es brutal hacia mí. Entonces sé que esto solo va a poder ir para arriba. Entonces no sé si va a ser en 1 año, 2 años, 5, 10, lo que sea. El resultado llegará cuando tenga que llegar. No es algo que me preocupe en absoluto, pero como te dije hace un minuto, por el trabajo que voy a poner, que estoy poniendo, y por la constancia y la disciplina, no va a ser. Así que vamos a... Larga vida, Alexis, larga vida. Le deseamos desde aquí, desde Podcast de Barodrome, larga vida. Nos vamos a ir, pero sin antes pasar por las preguntas rápidas que casi siempre hacemos a todos nuestros invitados que vienen a pasar un rato con nosotros. Y si estás dispuesto a ponerte contra la espalda y en la pared, por decirlo de alguna manera, adelante. Hoy ya ves que soy todo tuyo, aprovéchalo. Pues vamos con ellas, son súper sencillas. Era Venga. una broma. ¿Película o serie favorita? Los Simpson. Bueno, este es bueno, que Sin este duda. es desde siempre. Actividades que te relajan completamente. Correr. ¿Tu lugar favorito para desconectar? Mi casa, mi aldea. ¿Algún talento oculto? Oculto, ¿eh? Pues yo diría que la empatía con la gente. Muy buena respuesta. ¿Comida preferida? Y no digas arroz. No, una buena hamburguesa. Bien. Sí.
de disco. Sí, de estar guays, ¿eh? Bien, que siempre la proteína está... ¿Algún deporte que te apasione? En este caso el ciclismo, vamos a decir otro. Pues me apasiona el correr. Hace nada que empecé, pero es el deporte que más me desconecta y que más me gusta, ahora mismo, el correr. Correr. Sí. Sí, al final también liberas endorfinas, ¿no? Sí. Es otro rollo para mí. Sí, me hace desconectar completamente. Un viaje de tus sueños. Volvería a Andorra sin duda. Sí, Andorra, ahora mismo, sí. Porque va relacionado con la bici. Porque me trae muy buenos recuerdos. Vale. Te trae recuerdo de personas. Sí, de Correcto. personas, de momentos y de crecimiento brutal, sí. A un sitio que volverías de tu infancia sin dudarlo. Buena esta, ¿eh? Volvería sin dudarlo a los lagos de Covadonga. Algo iba por ahí, porque yo iba a decir a la playa. Sí. Me acuerdo de la playa con los bocadillos de chorizo y tal. Covadonga, bien. Sí, Un viaje lo de recuerdo. fin de semana Sí. con la familia. Un recuerdo favorito de la infancia. Buah, un recuerdo favorito de la infancia. Sí. Cuando me pegaba a mi abuelo cuando él fumaba, porque me encantaba el olor de su tabaco, tío. ¿Sí? Sí, era brutal. Qué bonito recuerdo. Sí, y mi abuela me apartaba, sal de ahí, que después tienes que salir del humo. Yo, déjame, abuela. Tu abuela ya te quería apartar Sí. de los malos humos, nunca nunca mejor dicho. Sí. Pues qué bonito. Una rutina que sigas todos los días. Vale, todos los días me levanto a las 5:20 de la mañana, sin fallar. Da igual qué día sea, de lunes a domingo. No fallo. Sí, señor, cuidado, eso sí que es disciplina, ¿eh? ¿Qué objeto no puede faltar en tu vida? El reloj. Ahora mismo, ¿no? Clarísimo. Estamos el reloj. motorizados. Sí. Ya hace bastante que uso relojes y el reloj es indispensable. Reloj y móvil, ahora... Más reloj, te Reloj. diría, ¿eh? Si te has dado cuenta, he estado toda el video podcast así, con el reloj. Sí. Bueno, ya decíamos, ¿no? Que si siempre desde pequeño te gustaban los números, Sí, que eres así un poco friki sí, y tal, sí, pues van todo un poco relacionado. sí. Ya tenía un Casio con calculadora. Alexis, un placer. Mil gracias, señor. Me alegra muchísimo tenerte, de charlar bueno, pues una horita, podíamos alargarla muchísimo más. Y tanto que sí. Espero que no sea la última de charla que hagamos. Cuando queráis, yo estoy para vosotros, ¿eh? Decirte que sigas, que tus objetivos que tengas, que tienes marcados, que nadie ni nada te los tire, que sigas confiando en tu proyecto, porque lo poquito que nos has dicho aquí lo tengo a ciencia cierta, que los estás haciendo con tus alumnos, con tus deportistas. Sé fiel a ti, a tus principios y a tus valores, y te deparamos larga vida a tu grupo de entrenamiento y que esto que siga aumentando. Y en esos 5 años, la pregunta tal, que estemos sentados otra vez aquí hablando de cómo a otras personas le puede ayudar el tema de emprender o montar un grupo de entrenamiento. Eso está más que claro. Incluso antes haremos muchísimos más podcasts, seguro. Y muchísimas gracias de nuevo a ti, Iván, porque me lo has puesto facilísimo, me lo has puesto así en bandeja. A Barodrom por este pedazo de video podcast que hemos hecho, porque ha sido brutal. Nos lo ha puesto Dani súper fácil desde el principio. Sí. La calidad es máxima. Porque ya se ve. Y luego a mi amigo Lolo, porque nos ha prestado su taller, Torque Bikes, que es un auténtico lujo tener esto aquí al lado de Carballo. Y todo... Otro emprendedor que va a dar mucho que hablar, ¿eh? Va a dar mucho que hablar. Ya te lo digo yo. Sí. Pues eso.
para finalizar y dejarlo todo por aquí, Alexis, ¿dónde podemos contactar contigo? Muy bien, pues podéis contactar conmigo por mi Instagram, AGV360Training. También podéis contactar conmigo a través de mi canal de YouTube, que ahí es donde subo los vídeos con más valor. Y también podéis contactar conmigo por WhatsApp, por teléfono. Os lo dejaremos aquí en la descripción del vídeo. Abajo. Eso es. Y ya está. Con esto, más que suficiente. Pues eso, lo que acabo de decir Alexis. Toda la información, no os preocupéis, va a estar por aquí por las esquinas de la pantalla. Eso es. Y sin olvidarnos de Torque Bikes, también va a quedarnos por aquí, así que pinchar el enlace, charlar con él, porque seguramente va a traer muchísimo que hablar. Hasta luego. Chao, chao.